Continuamos con la segunda parte del estudio que estoy compartiendo con ustedes de Génesis 3 y nos quedamos en que Adán y Eva, ¿verdad? En el huerto fueron atraídos por su, dice la palabra, por su propia concupiscencia, según lo que dice Santiago, hablando de la tentación. La concupiscencia, les decía, es la codicia ilegítima, entre paréntesis, una codicia ilegítima. ¿Por qué? Porque Dios lo había prohibido, era ilegal, ¿no? Y desordenada. Bueno, era desordenada porque no obedecía al orden que Dios dio sobre lo que podían y no podían comer en aquel huerto. Recordemos que existían una serie de lineamientos que eran muy sencillos de cumplir. Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todo, excepto de este árbol, ¿verdad?, de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dio la advertencia de que el día que ciertamente el día que de ellos coman, pues ese día decía morirás, ¿no? Entonces luego llega la serpiente, ¿no?, y le dice todo este argumento falaz a la mujer, a Eva, y Eva cae, ¿no? Y da de comer a Adán, ¿no?, sobre de este fruto, y pues viene todo este juicio que estamos leyendo en Génesis 3. Y como les mencionaba, ellos pudieron haberse sometido a la voluntad de Dios, resistir la tentación de Satanás, pero el deseo de ser como Dios, la codicia de alcanzar un poder divino, ese genoma humano que de poseer gloria, lo llevó a la desobediencia que dio como origen el pecado. Y así tal cual sucede, después de haber sido confrontados y exhibida la culpa, comienza el juicio por parte de Dios. Él es bueno, pero es justo. El pecado tendría consecuencias. La desobediencia al mandato divino omitido por Adán y Eva tendría su recompensa. Al no escuchar Adán, por su parte, la voz de Dios por encima de cualquier otra, y la de Eva por dejarse tentar y engañar por la serpiente, y a esta última, o sea, a Satanás, la profecía de que sería vencido por su engaño. Este enemigo haría daño al hombre, ¿no? Pero según lo que decía esta profecía, que fue la maldición que fue el juicio que fue vertido sobre la serpiente, este sería destruido, ¿verdad? Dice, te mordirás el carcañal, dice, pero él te herirá la cabeza. O sea, por lo tanto, iba a ser destruido, ¿verdad? Estos juicios fueron vertidos y ahora la ley debía ser cumplida. Y como consecuencia de aquel acto de desobediencia, esto da origen a ese mandato divino, ¿no? En Génesis 3:21 leemos que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta es la parte para mí más bonita, después de todo lo que estaba sucediendo en ese momento en el jardín, porque muestra el carácter de misericordia y amor de parte del Señor, y cómo todo el plan de salvación estaba orquestado desde siempre, ¿no? Ahora solo había una manera de cubrir aquella desnudez. Recuerden que ellos están desnudos, ¿no?, en el jardín, y es necesaria una intervención que solamente puede ser divina. Por lo tanto, Dios mismo descendió y tomó algún animal del jardín. Debemos entender como la primera muerte de un ser vivo registrada en la palabra hasta este momento. Todo había sido creación, todo había sido hacer, dar vida, ¿verdad? Pero en este momento encontramos el registro de la primera muerte, ¿verdad?, que existió en el Edén, y fue la de ese animal, ¿verdad?, de ese animal que Dios tomó del jardín e hizo un sacrificio, ¿verdad?, para cubrir la desnudez a la que nos sometemos cuando desobedecemos al Señor. En este caso, a la que Adán y Eva pues estaban en aquel momento, ¿no?, pagando consecuencias. Sin embargo, este mismo acto nos predecía la muerte de un cordero. Aquellas pieles solo representaban aquella que sería desgarrada en una cruz por amor. La victoria de Jesús sobre la muerte demuestra la grandeza y el amor del propósito divino, ese deseo de dar su vida para cubrir nuestro pecado con su muerte y resurrección. En Juan 10:17-18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo también poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, es decir,
este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, ese fue el mandato que Dios había dado. Vas a morir, pero vas a resucitar. Con este acto Jesús nos devolvió aquella esperanza de tener de nuevo esos encuentros con Dios como en el jardín del Edén. ¿No se les parece magnífico eso? Ustedes cómo vivía Adán y Eva en un contacto directo con Dios. Aquella presencia inundaba el aire, como dice en Génesis. Y la verdad que a mí sí me encanta imaginarme eso, sí me fascina cómo Jesús nos pudo regalar de nuevo esa cercanía con el Padre. Poder sentir su presencia en nuestras vidas fue posible por Cristo. Poder tener acceso a su presencia, como les decía, fue retirar las espadas con que custodiaban los querubines el huerto. Recuerden que cuando fueron sacados del huerto fueron puestos 2 querubines con unas espadas para que taparan la entrada al huerto y ellos no pudieran volver a entrar. Dios nos llama hoy como llamó a Adán y a Eva y nos dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos, querido persona que me está viendo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Seguimos escondidos sin motivos. Ya la victoria del segundo Adán, que fue Jesús, el Cristo, el ungido, como dice la Escritura en 1 Corintios 15:45, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Él nos ha acercado al Padre, nos ha acercado a su trono y nos ha dado su gloria. Podemos volver a caminar con Él, a sentirlo, como les decía. Por eso siento que es la parte más bonita, porque nos permitió sentirlo cerca de nosotros, no aislados o arriba en el cielo. No, Jesús nos ha acercado al Padre y ha dejado en nuestro corazón al Espíritu Santo para que habite siempre entre nosotros. Él nos revela constantemente al Padre y nos enseña el carácter de nuestro Dios. Y nos recuerda que Jesús venció a la muerte y un día volverá con gloria y con majestad, que esta es la parte más bonita. Volverá, regresará como rey, como un vencedor. Ya no va a venir como siervo, volverá como un rey para que lo exalte, para que toda rodilla se doble, para que toda lengua confiese que Él es el Señor, el Cordero inmolado, que murió en una cruz y resucitó y que venció a la muerte. Escondido entre, no sé, en la culpa, en la vergüenza, en el dolor. ¿Dónde estás? El Señor sabe dónde estás exactamente. Eso quiero que lo entendamos. El Señor sabe dónde estamos. El Señor sabía dónde estaba Adán, dónde estaba Eva. Él lo sabía, pero Él quería. Él necesita que salgamos de nuestro escondite y expongamos delante de Él nuestro pecado, nuestra naturaleza, nuestra debilidad, nuestros problemas, nuestra angustia o simplemente nuestros silencios, y poder contar la sangre de Cristo por justicia. Porque si hemos creído en Él, como dice la palabra, hemos sido justificados por su sangre, y la maldición que heredamos por el pecado del inicio ya fue llevada por Cristo. Y nuestras obras también deben reflejarlo. No huyamos de la presencia del Señor, sino el Padre nos espera. La sangre de Cristo fue suficiente, su sacrificio fue perfecto, nos dio la salvación. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que lo llame a la reflexión, que lo llame a buscar intensamente la presencia del Señor, porque tenemos acceso al Padre. Aquella naturaleza rota del ser humano está reconstruida por medio de Cristo, y podemos ir donde el Padre y pedirle de su amor, de su perdón, que nos cubra con su sangre y que nos llene de todo lo que Él tiene para darnos. Nunca es tarde, siempre estamos a tiempo, mientras estemos vivos, de buscar la presencia de Dios y permitirle que transforme nuestras vidas. Y te lo dice alguien que está en un proceso de construcción todavía, que estuvo muchos años evadiendo esta realidad, que era necesario tener a Dios en mi corazón para poder vivir una vida plena, una vida como nunca quizás ni nada te puede dar, solamente la presencia de Dios. Y las personas que están buscándolo, no se cansen de buscarlo. El Señor revela su palabra. Solamente tenemos que tener nuestros ojos espirituales y nuestra mente renovada por la mente de Cristo. Así que te bendigo y que el Señor sea usando tu vida, y nos vemos en el siguiente video. Bye.